Buenos días, pues como siempre es un gusto compartir con ustedes estos conocimientos, estas ideas, con la expectativa de que les sean de utilidad. Hoy el curso tiene la característica de que nos vamos a centrar en un aspecto práctico, una especie de taller, porque es en seguimiento a la presentación de la sesión 12, donde introdujimos el concepto de optimización. En este caso particular, vamos a complementarlo haciendo ejercicios prácticos y mostrándoles cómo pueden ustedes alimentar su información en un ejercicio muy sencillo, desde luego, y poderlo generar sus propios modelos de optimización para finanzas híbridas. Estoy consciente que porque esto es un curso virtual, a lo mejor es muy complicado que tengan al mismo tiempo su Excel abierto y al mismo tiempo estén escuchando a un servidor. Bueno, si hay esa situación, entonces lo que les comento es que, pues desde luego, van ustedes a tener a disposición la plataforma de Excel en la que vamos a hacer los ejercicios y entonces ustedes lo pueden hacer después tranquilamente en su hogar, en su oficina, simplemente tomando paso por paso el procedimiento. De hecho, la forma como estamos planteando esto es justamente eso, paso por paso. Es decir, cumplir y desarrollar toda la metodología en un ejercicio sencillo que sea muy fácilmente replicable para, vamos a llamarle desde ahorita modelos más amplios y para que ustedes lo apliquen en forma práctica. Entonces, además de, digamos, la información que les damos, el propósito también es darles una formación, una habilidad para que ustedes puedan a su vez desarrollar su propio, pues sus propias ideas, sus propios modelos. Comenzamos entonces con un aspecto general, ¿verdad? Que ya tenemos, lo repito simplemente porque, bueno, este es el leitmotiv de todo lo que hemos hecho y el concepto de finanzas híbridas, que como les hemos dicho una y otra vez son tres partes. Es un concepto de mezcla de proyectos de instrumentos financieros actuales, instrumentos de fondeo, ya sea en banca de desarrollo, en banca múltiple, perdón, en fondos de inversión, en banca internacional, en donadores, etcétera. Es una riqueza de instrumentos que existen en el sistema financiero y la idea es que ustedes, ahora sí, como dicen en botica, tomen lo que más les sea útil, ¿verdad? El segundo elemento es que los mezclen de forma óptima. Y pues ya en el ejercicio anterior hicimos un ejercicio, una experiencia de qué le llamamos óptimo, pero el óptimo está referido directamente al tercer elemento de esta definición, que es detonar el impacto social y la mitigación del medio ambiente, conservando desde luego la rentabilidad, que era un tema que ya estaba en general en todos los instrumentos financieros. Es decir, era un dato. Bueno, voy a usar recursos financieros, ¿por qué? Porque voy a generar un retorno al capital y con eso voy a pagar mi crédito, voy a cumplir, ¿verdad?, con el requisito de rentabilidad de los proyectos. Entonces, repito, estos tres elementos, instrumentos financieros disponibles, mezcla en forma óptima, y óptima quiere decir lograr detonar el impacto social y la mitigación del impacto ambiental. Ahora, simplemente esto pues también ya lo hemos comentado, son aspectos muy sencillos. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es útil? Bueno, porque es útil porque además de, bueno, ya hacíamos aspectos de financiamiento en general, pero lo que estamos ahora es mezclando para darle, vamos a llamarle una ventaja competitiva a los proyectos de conservación, a proyectos de sustentabilidad, que eran proyectos que siempre tenían, cafecito, esa desventaja en las mesas de dinero y en las mesas de crédito, que siempre se decía, bueno, sí,
el proyecto es viable, es factible, etcétera, pero al final venía un pie de página, eso lo he mencionado varias veces, que era, y no hay impacto ambiental, no, no hay impacto ambiental, no hay problema, ya tenemos esta autorización, etcétera, etcétera. Pero no le daba carta, digamos, de identidad, de fuerza para que estuviera dentro de todo el proyecto estos dos temas que hemos estado platicando. Bueno, el tema genérico de sustentabilidad, que incluye todo lo que hemos dicho. También la otra idea es que normalmente la gente piensa mucho, cuando piensa en financiamiento es crédito, 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 pero pues no solo hay crédito, hay otros instrumentos, inclusive si ustedes están hablando de capitalización, pues es más interesante que utilicen fondos de inversión, o sea, la inversión, capital de riesgo, en fin, inclusive transferencias, subsidios, etcétera. Es decir, el tema es que hay las finanzas híbridas nos permiten eso, nos permiten combinar, pero acuérdense, eso dice, no, pues eso ya lo hacíamos. Sí, pero ahora lo haces con este propósito explícito que hemos mencionado. Y también el otro tema que es muy importante, pues hombre, fusionar financiamiento público y privado. Esto es, y cuando digo público y privado me refiero a nivel nacional e internacional. Todos los modelos que ustedes revisen, analicen y que tengan elementos de sustentabilidad, de alguna forma requieren recursos de las dos fuentes, tanto la parte pública como la parte privada. ¿Verdad? La privada porque busca rentabilidad y ahora también puede estar buscando estos elementos y eso ya lo vimos en otra presentación, y vemos ese tema. Y el público, porque bueno, es su trabajo. De hecho, el financiamiento público es banca de desarrollo nacional e internacional y ese es su trabajo. Lograr precisamente en última instancia impacto social, mitigación del impacto ambiental y también rentabilidad. Muy bien. Ahora, aquí simplemente menciono esto y le estamos añadiendo un pequeño elemento. Simplemente es una modalidad que es interesante porque habla no solamente de lo que ya sabemos, la sustentabilidad ya lo tiene claramente definido, pero también la idea de que no solamente estamos evitando, estamos mitigando el impacto del medio ambiente, sino inclusive estamos en un esquema de regeneración de ese medio ambiente, regeneración de las condiciones sociales de los beneficiarios de los programas. Entonces, esta idea de regeneración es interesante, es complementaria, es una modalidad, pero llama la atención precisamente porque además de todo lo anterior, le añade un pequeño elemento que dice, bueno, no solo evites el daño, sino recupera todo lo que tenías, ¿verdad? Aunque la sustentabilidad en general también tiene ese concepto. Y bueno, aquí es el concepto que hemos platicado tanto, las 3Ps, el concepto de las personas, el planeta y el provecho económico, y un poco la idea que es una idea muy, muy interesante, que no solamente lo veamos como tres conjuntos que tengan, digamos, áreas donde se cruzan, ¿verdad? Conjuntos de intersección, como le llaman, sino que realmente dentro de nuestro, y ya no es un tema solamente de evaluación, es un tema de diseño, de elaboración, para que dentro del proyecto de factibilidad y el layout, el proyecto ejecutivo, etcétera, consideremos primero el planeta, las personas y el provecho económico. O sea, por decir algo, todo va junto. Y eso no puede suceder si desde el principio no traemos conceptos como de la cuna a la cuna, economía circular, es decir, todos estos conceptos, ecología industrial, que todos van dentro de la idea de sustentabilidad. Bueno, esto es un poquito un repaso de lo que hemos dicho 13 veces, ¿verdad? Que discúlpenme que lo insistamos, pero es el hilo conductor de todas estas pláticas para que mostrar en dónde se conectan. La parte de el curso, como ustedes saben, ya lo tenemos muy avanzadito. Ahí tienen ustedes, ya vamos en la 13, que es Arquitectura Financiera de Finanzas Híbridas. Nos faltan 3. Ya estamos como
como dicen en la Guerra de las Galaxias, almost there, casi ahí, ya estamos llegando, ¿verdad? Y entonces vamos a platicar ahorita qué es lo que vamos a desarrollar en este curso. Nuevamente, repito, les agradezco mucho su atención. No es una parte sencilla esta, pero un conocimiento más allá de lo que escucharon, sino, pues más importante, que lo hagan ustedes, ¿verdad? Si lo escuché, me acuerdo, si lo hago, lo sé, lo conozco. Es un tema de cómo se van apropiando ustedes del conocimiento. Entonces, en esta primera parte, vamos a hacer la metodología paso a paso para optimizar las mezclas de fondeo. En la ocasión anterior hicimos todo el camino, pero nos saltamos un pedacito que fue, bueno, ¿y cómo le digo a Axel que haga lo que ya hicimos? ¿Verdad? En este caso no va a ser así. Vamos a ir, digamos, paso a paso planteándolo y sobre todo, y yo les voy a pedir que me tengan paciencia, voy a repetir, digamos, los pasos, simplemente como dicen los Marines, ¿verdad? Nadie se quede atrás. Es sencillo, pero tiene mucho fondo, mucha miga financiera, de contenido, de información, de lo que pasa en el mundo real en el sentido de las decisiones que uno tiene que tomar. Muy bien, entonces veamos primero este paso a paso para optimizar las mezclas de fondeo en Solver con Excel, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo en una plataforma, o sea, ustedes van a tener tanto la presentación en PowerPoint, que es la que estoy haciendo, además van a tener ustedes la plataforma. Entonces y luego vemos la arquitectura financiera. Entonces, si me permiten, voy a pasar a la parte aquí está. Entonces, bueno, ahora sí estamos en el mundo del Excel, ¿verdad? Y repito, voy a ir paso a paso, simplemente enfatizando aquellos puntos que pudieran ser un poco confusos, pero que el objetivo al final del día es que ustedes lo puedan hacer por su cuenta, a lo mejor ya lo hacen, a lo mejor este es un material que ustedes ya conocen, pero bueno, nunca es mala idea repetirlo y siempre ver un poco lo que tratamos de hacer aquí, que es juntar conceptos financieros, conceptos económicos, conceptos sociales y lo que es un poco los instrumentos, ¿verdad? Instrumentos que nos ofrecen tanto la estadística, las matemáticas y que, bueno, yo creo que es muy valioso que logremos darles un uso específico dentro de nuestro contexto y dejar que los matemáticos y los estadísticos pues, nos hagan el favor de seguir perfeccionando los instrumentos. Muy bien. Bueno, la optimización, esto lo repito rápido, es el proceso de asignar recursos escasos entre fines competitivos cuando el objetivo de la asignación es maximizar el logro de los fines. Por cierto, les comento que si ustedes toman un curso de teoría económica, así comienza todos los cursos de teoría económica. ¿Y qué es la economía? La economía es la ciencia de asignar recursos escasos entre fines competitivos, cuando el objetivo de la asignación es maximizar el logro de los fines. Y todo un curso de microeconomía está soportado precisamente por este concepto. Tengo recursos escasos, tengo objetivos, es un tema de asignación. Y mis decisiones económicas son en donde, ahora sí que por llamarle en términos, digamos, cotidianos, donde le saco más jugo a lo que tengo escaso. Porque la escasez es un sinónimo de valor, ¿verdad? Dentro de esta teoría económica, los bienes valen por su escasez. Tengo menos de algo que tiene obviamente cierta utilidad, pues le doy mayor valor. Tengo mucho, pues le bajo el valor. Entonces, es toda una teoría también de la valoración, ¿verdad? De por qué las cosas valen los que valen. ¿Cuántas Giocondas tenemos? Pues hombre, solo una. Entonces, por la apreciación, pues ya se imagina el valor que tiene, ¿verdad? Y entonces esto es simplemente un comentario. Muy bien, vamos entonces ya con esta idea,
déjenme plantearles los 3 pasos que ustedes pueden seguir cuando hagan su propio modelo. Por favor, les pido que se imaginen que después de esta presentación ustedes se van a enfrentar a su Excel y van a decir, ahora yo quiero hacer un modelito, yo tengo este problema. Es genérico, no, es pues un problema muy complicado, un problema muy sencillo. Siempre tenemos un problema de decisión, siempre estamos tomando decisiones. Si tomo la decisión 1, pues dejé de tomar la 2, la 3 y la 4, ¿verdad? Las posibilidades están ahí, pero uno porque tiene recursos escasos y tiene que asignarlos, siempre va a tener uno que tomar decisiones, como es la vida, ¿verdad? Siempre está uno, oye, decisión, me quedo confinado aquí en la casa de ustedes o salgo y no me vaya a pasar algo con este tema del COVID. Entonces, son decisiones que está tomando uno en la vida y bueno, dicen, oye, ¿cuál es tu recurso escaso? Los recursos escasos son de varias naturalezas. Ahorita vamos a ver recursos escasos muy sencillos en el sentido de que son físicos tangibles, pero también hay temas subjetivos, hay temas de lo que le llaman, ¿qué tanto estoy dispuesto a tomar riesgo? ¿Verdad? ¿O qué tanto estoy dispuesto a hacer esto? Caen en un mundo de la subjetividad, pero pueden ser tan importantes como los objetivos. Muy bien, son 3 etapas. Primero tienen que diseñar su problemita, o sea, partamos de la idea de que alguien le dice, tengo este problema de decisión. Muy bien, dámelo, platícamelo. Y se lo platican, se lo dan platicadito. Entonces usted dice, bueno, ya con este planteamiento voy a hacer mi modelo, ¿verdad? Y, y nada más aquí una consideración, porque es muy importante que pensemos que es un modelo. Como ustedes saben, un modelo es una simplificación de la realidad, no es otra cosa más que una forma en la que trato de jalar de una problemática los elementos esenciales y tomar decisiones en base a ello, ¿verdad? Y ahí hago supuestos, manejo información, la proceso, etcétera. Entonces, alguien dice, bueno, el modelo es tan bueno como la calidad de la información que tienes. En general, la frase es correcta, pero vamos a ver ahorita, con ejemplos muy concretitos, que no necesariamente es cierto tan puntualmente, porque siempre tenemos holgura, siempre tenemos posibilidad de equivocarnos un poquito, ¿verdad? Y va a depender del tipo de modelo que manejemos para que esa holgura pueda ser mayor o menor en este contexto. Y bueno, esto lo sabemos en los proyectos de desarrollo. Cuando ustedes hacen un proyecto de desarrollo, un proyecto productivo, saben que hay la metodología de estresar los proyectos, es decir, mostrar qué tan resilientes son. ¿Y qué significa resilientes? Pues qué tanto en condiciones catastróficas van a funcionar. De hecho, es el tema central de todo lo que traemos en la macroeconomía y en la vida. Estamos enfrentando situaciones catastróficas y estamos viendo qué tanto, y hablando de las empresas, qué tan resilientes son unas y qué tan resilientes son otras. Entonces, el mismo tema es aquí. ¿Cómo hacemos nuestro modelo? Va a mostrar qué tan bien lo planteamos y qué tanto, en términos de los datos específicos, nos podemos equivocar, pero más importante, qué tanto el cambio, porque el mundo está cambiando, las condiciones están cambiando, qué tanto ese cambio va a afectar, digamos, mi solución, mi propuesta. Ustedes dicen, no, pues yo, bajo las condiciones actuales, te recomiendo esto. Oye, pero y mañana van a cambiar las condiciones. Ah, bueno, pues ya no sé. No, pues sí, sí sabes, porque si tienes un modelo bien armado, un planteamiento bien hecho, podrías decir, mira, si cambia tanto, no va a pasar nada, pero va a haber un momento en que sí puede haber, digamos, una situación de cambio más definida. Muy bien. Entonces, vamos aquí a plantear cuáles serían los 3 elementos que tenemos que considerar. Primero tenemos el diseño, segundo el procesamiento y tercero la interpretación. Vamos a verlos muy rápidamente, ya los revisamos la ocasión anterior, pero sobre todo en beneficio de las
nuevas personas que nos acompañan ahora y sobre todo también para reafirmar, como dicen, los conceptos. Muy bien. ¿Qué son las actividades? Aquí tenemos las actividades. Son las actividades de decisión para buscar la optimización. ¿Sobre qué tengo control? ¿Sobre qué puedo decidir? Oye, ¿cuántas sillas produzco? Bueno, pues esa es una decisión que hay que tomar. Oye, ¿cuántos automóviles puedo vender? Es una decisión que hay que tomar. Oye, ¿cuánto? Todos los proyectos, yo hago mi proyecto, hago mi análisis de mercado, hago mi planteamiento en cuanto a mi propuesta de valor, cuando hago mi diseño de un proyecto, pero llega un momento en que tengo que definir, bueno, cuáles son los ingresos. Los ingresos van a depender de la producción. Entonces tengo que definir cuál es la producción. Y la producción es una decisión mía, es una decisión del empresario o de la entidad que está tomando decisiones. Esas son las actividades, ¿verdad? Son, en este caso muy sencillo que vamos a ver, es la producción de maíz, de frijol, de trigo en una parcela. Y estamos definiendo las unidades en hectáreas. Podríamos definirlo en toneladas, pero los coeficientes técnicos normalmente en el caso de la agricultura se plantean más en hectáreas que en toneladas o en kilogramos. Esto simplemente es una costumbre, aunque para ciertos cultivos sí es necesario una definición de unidades diferentes. Muy bien, entonces es sencillo. Tengo tantas hectáreas, soy una organización de productores y le pregunto al compañero de asistencia técnica, oye, ¿qué hago, verdad? ¿Qué produzco? Y bueno, el compañero de asistencia técnica, el extensionista, va a decir, bueno, mira, te va a preguntar qué tienes. Entonces, mira, los recursos que tengo son disponibilidad de tierra, de agua, de recursos financieros, de mano de obra. Es decir, tengo, tengo agua, tengo tierra, tengo mano de obra, etcétera. Tengo una serie de insumos que los tengo que aplicar a lo que voy a plantear. Y luego vienen los ingenieros o vienen la gente que tenga mucha experiencia de campo y pregunta, bueno, y para producir una hectárea, ¿cuánto requieres de tierra? ¿Cuánto requieres de agua? ¿Cuánto requieres de capital? ¿Cuánto requieres de mano de obra? Es decir, son los datos que vienen en los llamados costos de cultivo, que se los puede dar a ustedes cualquier financiera. Yo estoy hablando de agricultura. Cualquier financiera les da los costos de cultivo. Si es un tema de obra, de tema inmobiliario, pues los ingenieros tienen ya sus costos unitarios perfectamente definidos. Es decir, es un tema técnico, estrictamente hablando, y fundamentalmente expresa cuánto requiero del recurso disponible para llevar a cabo una unidad de actividad. Y luego la función objetivo. ¿Se acuerda que decíamos que el tema era asignar recursos escasos, las restricciones, entre fines competitivos, las actividades, para lograr un objetivo, maximizar. Pues el objetivo en este caso, estamos poniendo el objetivo más sencillo, que es maximizar la utilidad de producir maíz, frijol y trigo, ¿verdad? Si no es una economía de autoconsumo o tiene una parte orientada al negocio o a la venta, pues es lo que quiero. ¿Cuál es la utilidad que estoy generando? Y me interesa la utilidad total, no solamente lo que saco de uno de los cultivos. Y la pregunta es, bueno, está muy bien, vas a producir maíz, pero ¿cuál es la utilidad del maíz? ¿Cuánto te genera por hectárea? No, pues mira que los costos variables, que los costos fijos, etcétera, etcétera. Pero mira, ya después mi experiencia me dice, o la cuota que me da el banco, lo que ustedes consideren, me dice que si yo produzco y vendo una hectárea de maíz, o sea, y vendo la producción de una hectárea de maíz, me genera esta utilidad. Bueno, esos son los otros datos. Entonces, vean ustedes que ahí están ya los tres elementos que hacíamos mención. Están las actividades, o sea, el fin es producir esto, están los recursos, tengo que asignar estos recursos para lograr que a través de estos fines, lograr el objetivo, que es maximizar el logro de los fines, que es en este caso maximizar la utilidad total. Pueden pensar en muchas otras formas, el problema particular que ustedes tengan,
un negocio en comercialización, un negocio de venta, un negocio de producción, una fábrica industrial, en fin, lo que pongan ustedes siempre pueden reducir, pueden simplificar toda su información en esta forma. ¿Y por qué es muy útil esta idea? Es muy útil porque la complejidad de los problemas que tenemos puede ser tal que si no buscamos una forma de simplificarlo, podemos estar tomando decisiones erróneas. Es que tomé en cuenta esto, pero no tomé en cuenta aquello. Es que sucede así, pero etcétera. Entonces, hay estos temas que siempre hay que tener presente, incluyendo desde luego, que no es el tema que vamos a tratar aquí, el riesgo, porque todo esto, todo esto que estamos hablando, pues tiene un componente de riesgo, tiene un componente aleatorio, tiene cosas que yo creo que van a hacer. Yo, por ejemplo, pienso que voy a sacar tal utilidad porque tengo ciertos precios en el mercado y resulta que los precios cambian y bueno, cuando ya llevo el producto, pues resulta que ya no es el precio que estaba, si el precio no es controlado. Entonces, todo esto, pues es un poco a veces pantanoso, ¿verdad? Se mueve, pero el concepto siempre es el mismo. Trata de ordenar tu información, trata de tenerla clara, porque en última instancia también, y esto es, se los quiero comentar, lo he expresado, es un tema de comunicación. No solamente es un tema de que ustedes tengan claridad de lo que hacen, sino que lo puedan comunicar. Y la comunicación no puede ser simplemente en base a que les crean, ¿verdad? Hay la duda cartesiana, ¿verdad? Descartes decía, no, no, ya todo lo anterior no lo creo, ¿verdad? Yo tengo que verlo con mis, ahora sí que con mis propios ojos, ¿verdad? Y como lo hago es pensando y como pienso, entonces existo, ¿verdad? Dice Descartes, pero esencialmente es la misma idea. Oye, no me creas que te lo platico. Aquí está, te lo estoy mostrando a su interlocutor, al otro, como decía Levinas, al otro le estoy mostrando lo que yo creo que es la mejor solución. Y esta es una forma muy sencilla, van a ver ustedes muy visual de hacerlo. Bien, el último concepto, que es un concepto un poquito más, llamaríamos esotérico, pero que es crítico, son los llamados precios sombra, que son otra cosa, no son otra cosa más que el valor de los recursos y de los productos en el contexto en que ustedes tienen su proyecto. El agua no vale lo mismo en un distrito de riego en México, que si lo evalúan, por ejemplo, en Nebraska, en otro lugar. O sea, la diferenciación cambia el valor del agua, pero no quiere decir que necesariamente el precio del agua refleje el valor. Por ejemplo, si ustedes tienen en el caso del agua, pues un esquema de subsidio muy alto, pues realmente el valor del agua es muy superior a lo que ustedes están pagando. Pero ese valor no es un valor, digamos, etéreo, no es un valor que está en alguna parte y que yo lo bajo. No, no, es un valor que se crea por los recursos y las actividades particulares que ustedes están llevando a cabo. Lo que quiere decir es muy interesante, que ustedes le dan valor al agua. En este caso, o le dan el valor al tiempo, o le dan valor a la mano de obra. ¿Y por qué le dan ese valor? Porque depende cómo la utilicen, depende cómo la aprovechan, ¿verdad? Puede valer mucho, puede valer poco. El salario mínimo es el mismo, porque ese pues va a cambiar de región a región, pero esencialmente en una región dada es el mismo. Pero la productividad de la mano de obra varía dependiendo de cómo ustedes mezclan todos sus recursos. Entonces, ¿por qué es importante el precio sombra? Porque se llama precio sombra porque es la sombra del precio, ¿no? Es lo que refleja realmente, digamos, lo que el agua está, en este caso el agua está produciendo, o la mano de obra, le llaman los economistas la productividad marginal, ¿verdad? Es decir, de la última unidad, ¿cuánto estás generando? Muy bien. Entonces, vámonos ya a la solución. Aquí ya nada más, pues ahí tienen ustedes, en la plataforma lo pueden ver, lo van a tener, ahí están cuáles serían los pasos para que ustedes habiliten el Solver. El Solver es un pequeño complemento que tiene el Excel, muy bueno, muy sencillo, muy práctico, y que está en todos los Exceles, no es nada que ustedes tengan que pagar adicionalmente.
y tiene muchas aplicaciones. Yo les voy a mostrar una de sus aplicaciones y pues la verdad es que permite de una forma muy sencilla, rápida, evaluar si lo que están haciendo ustedes, qué sentido tiene sus resultados y cómo los pueden mejorar, ¿verdad? Aquí lo puse yo, pues para que ustedes lo tengan, digamos, ahí fijo cuando tengan la plataforma, pero pues lo podemos platicar aquí, no hay problema. Tengo el Excel, me voy a archivo, luego busco opciones. En opciones tengo, ustedes pueden ver, general, me voy a complementos y ya en complementos me voy a ir y aquí está el solver. Le ponen ustedes una palomita. Hay otros en mi curso de herramienta para estadística para no estadísticos. Utilizamos herramientas para análisis, pero hay otros que están disponibles y que son muy efectivos. Bueno, nosotros vamos a utilizar Solver y eso es simplemente para decirles cómo pueden ustedes activarlo, ¿verdad? Repito, simplemente se van a general, en general los manda complementos, en complemento los manda ir y en ir lo manda Solver. Son 4 pasos y ya tienen ustedes su Solver activado. Aquí es muy importante mostrarles cómo saben si está activado o no. Para saber si está activado o no, se van ustedes a datos. Ahí está. Y debe de aparecer en esta parte. Por ejemplo, está análisis de datos, que es algo que también es un complemento que, bueno, uso mucho para fines de estadística, porque me da todo lo que se necesita saber uno de estadística práctica. Y está el Solver, que aquí lo tienen. Si no aparece, es que no lo han implementado, no lo han activado todavía. Muy bien. Ahora, vamos ya a un caso, como dicen, práctico. Entonces, aquí está un problemita muy sencillo. Producción de maíz, frijol y trigo, restricciones de disponibilidad de tierra, agua y capital, coeficientes técnicos, cantidad de tierra, agua y capital para producción hectárea de cada una de las actividades, y función objetivo y precios netos, maximizar la utilidad total y utilidad por hectárea por cada actividad. Repito, esta es una forma de un problema muy sencillo, pero hay problemas que son muy complicados, pero no importa qué tan complicado sea, no importa qué tan complejo o qué tan el monto de información que manejan, siempre podrán ustedes utilizar esto como sus cajitas, en donde van poniendo, oye, este tema que me dieron, ¿dónde va? Pues es una actividad. Esto no, pues esta es una restricción. Esto es un coeficiente técnico. Y siempre habrá modo, porque todos los problemas de toma de decisión tienen esa característica. Es un tema, ¿por qué tomo decisiones? Pues la tomo decisiones en términos económicos, financieros, productivos, para asignar recursos escasos entre fines competitivos con el objetivo de la asignación es lograr el máximo de los objetivos, ¿verdad? Entonces, es muy útil este aspecto mentalmente porque es una especie de mapa mental que les dice a ustedes qué tienen que hacer ante un problema platicadito, porque así son los problemas. O sea, nadie llega, oye, mira, las actividades son estas. No, llega, oye, mira, tenemos este problema, la fábrica está haciendo este tipo de actividades, pero tenemos un problema con el tema de la productividad de la mano de obra, ¿qué hacemos? Y entonces les platican a ustedes toda la información y su trabajo como consultor o como analista es darle al que toma las decisiones, bueno, ustedes son quienes lo toman, qué bueno, o darle al que toma las decisiones los instrumentos más explícitos de lo que ustedes quieren hacer. Este es un problemita sencillo, entonces aquí está definido, ya se les ha platicado, estos son las actividades, estos son los recursos, todos son recursos físicos, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a presentarlo. Para hacerlo, yo les comentaba en la ocasión anterior que uno puede hacer las ecuaciones. En realidad, si ustedes lo piensan, es un sistema de ecuaciones simultáneas con lo que le llaman con lagrangianos. Lo que uno tiene que hacer es optimizar, encontrar la solución
de ese sistema de ecuaciones simultáneas que me genere el máximo o el mínimo que estoy buscando. Pero si ya con 2, 3 ecuaciones se le complica a uno la vida, imagínense con 30 o 40 ecuaciones. Entonces, para no necesidad de meternos en las ecuaciones, el Excel pues, nos da una opción que no requiere que ustedes hagan las ecuaciones. Bueno, si las hacen, qué bueno. Si no, le piden ahí al matemático de su empresa que les haga el modelito, pero no es tan crítico, porque tenemos una forma de presentarlo a través de lo que en los tiempos que se inició esto en México le llamábamos la sábana, ¿verdad? En la literatura original venía como el tabló. Es una tabla, es una sábana donde vaciamos toda nuestra información y aquí ven ustedes, aquí están las actividades, el caso de maíz, frijol y trigo, aquí están las restricciones, agua, tierra, capital, son las tres que estamos planteando. Aquí están los coeficientes técnicos, y ahorita los platicamos más o menos rápidamente, y aquí están los precios netos, ¿se acuerdan? O sea, las utilidades por hectárea, y aquí es donde esperamos que aparezca la solución. ¿Verdad? Ven ustedes entonces que aquí, y aquí tenemos, perdón, el nivel de las restricciones. O sea, de agua, de tierra, voy a tener disponibles 200 hectáreas, que esta es mi disponibilidad, y de la lámina son 50 metros, ¿verdad? Estos son metros que multiplicados por la hectárea, que representan, son metros cuadrados, les da metros cúbicos en litros, perdón, en cantidad de agua, y lo pueden transformar a litros, pero en la agricultura normalmente se maneja la lámina, que es la cantidad de agua que se requiere para subir esa altura, una hectárea, o sea, 10,000 metros cuadrados. Y luego tenemos el capital, aquí está, el crédito que les dieron, o sus recursos propios, que son 300,000 unidades monetarias, una lámina disponible de 50, es lo que les asignó el Comité de Agua de su región, y estos son los coeficientes técnicos. ¿Qué significan? Significan que para producir una hectárea de maíz necesito una hectárea de tierra, una hectárea de frijol, una hectárea de tierra, una hectárea de trigo, una hectárea de tierra. Alguien puede decir, pues eso es obvio. Pues sí, efectivamente, pero hay actividades, por ejemplo, en la agricultura donde ustedes pueden intercalar, ¿verdad? Pueden intercalar varios cultivos y entonces al hacerlo, no necesariamente el coeficiente técnico es 1, puede ser la mitad o puede ser la tercera parte, todo depende del sistema de intercalado que ustedes están utilizando. Pero todo esto, pues, ustedes se lo preguntan al ingeniero en turno, y no solamente me refiero al ingeniero agrónomo, al ingeniero encargado de la producción en la fábrica, o al encargado de la operación del negocio, del comercio. Ellos saben la parte técnica del asunto, no, ustedes no tienen que manejarla necesariamente, si la manejan, qué bueno. Y luego el capital, bueno, pues eso, pregúntenselo al contador, ¿verdad? ¿Cuánto dinero nos queda o de cuánto dinero tenemos disponibilidad? Y entonces esto es lo que se requiere para una hectárea de cada uno de ellos. El recurso inicial son los 300,000. Muy bien. Entonces aquí lo regresamos. Se ve bonito, pero vean ustedes dónde están todos los elementos. Muy bien. Ahí está. Ahora vamos al modelo básico. A este vamos a llegar, pero no lo vamos a desarrollarlo totalmente, no solamente en términos de cómo construirlo, sino cómo resolverlo. Entonces, al efecto, les puse aquí los datos. Son los mismos datos que vimos aquí en la sábana. Aquí se facilito. Y entonces les puse esta sábana, y lo que vamos a hacer, pues vamos a llenar con la información. Entonces, ¿cómo le hacemos? Perdón. Bueno, pues aquí tenemos la información, pues aquí ya la organicé, la copio y ahí está, y la voy a pegar aquí.
Ahí está, ¿verdad? En la información simplemente la pegué, ¿verdad? Esto está aquí, las utilidades. Entonces, repito, el problema es, dime cuántas hectáreas de maíz, frijol y trigo tengo que producir para tener la máxima utilidad de toda mi actividad, incluyendo la disponibilidad de recursos, que es el mismo tema de una fábrica. Tienen líneas de producción, ¿verdad? Entonces, cada línea de producción pues puede tener una cierta capacidad, una velocidad, un requerimiento. Entonces, el problema lo pueden ustedes fácilmente ampliar a no solamente el tema de el caso de la agricultura, sino que obviamente en la industria, en el comercio, en el marketing, ¿verdad? Cuando ustedes hacen actividades de marketing, ¿y cuánto tengo que asignar a este tipo de promoción visual con radio, cuánto a televisión, cuánto en prensa o cuánto, es decir, tienen siempre un tema de distribución de los recursos. Es muy raro que tengan una situación en que solamente hay de una sopa. Puede ser, pero inclusive ahí hay que tomar una serie de decisiones en cuanto a la forma como hacemos la producción, porque también hay tecnologías, ¿verdad? Yo puedo producir, por ejemplo, un maíz, lo puedo producir con la tecnología 1, con la tecnología 2, le llaman los agrónomos, bueno, yo soy agrónomo también, pero ya estoy más en la ciudad, le llaman fertilizado, mejorado con riego. Es una tecnología. Otra, no, mira, es con semilla mejorada, fertilizada, pero el riego es por gravedad. No, otra es, no, es utilizamos riego por goteo. Entonces, aunque efectivamente puede ser una sola actividad, desde el momento en que ustedes plantean diversas opciones para llegar a la producción, ya tienen ustedes entonces varias actividades. Oye, la silla la puedo hacer con este modelo o con este modelo. Pues ya cambió porque va a tener diferentes condiciones. Sigue siendo la silla, pero ahora es la silla A y la silla B, el modelo Chippendale y el modelo danés, por ejemplo. Entonces, por eso es fácilmente generalizable estas ideas. Muy bien, aquí tenemos un modelito muy sencillo de 3 actividades, 3 restricciones y desde luego queremos maximizar. Y ahora sí, ya vamos a hacer lo que no hicimos en la sesión anterior. Vamos a ponerle los datos, vamos a procesarlos y que no aparezcan como magia, ¿verdad? ¿Y de dónde salieron estos datos? Entonces, comenzamos. Lo primero, ¿se acuerdan ustedes que teníamos la idea de maximizar nuestra utilidad? ¿Y qué es nuestra utilidad? Pues nuestra utilidad no es otra cosa más que la utilidad que tengo por hectárea multiplicado por cuánto produje de maíz. Bueno, como no estoy produciendo nada, pues es cero. Pero a esto le voy a sumar ahora. Está acá. Le voy a sumar ahí está. Le voy a sumar lo que me da de utilidad de frijol multiplicado por la cantidad de frijol que estoy produciendo. Como está en ceros, pues no tengo nada. Pero le voy a sumar también la producción, la utilidad del trigo multiplicado por la producción de trigo que genere. Es cero. Entonces, esta solución 0, 0, 0, pues me da una utilidad total 0. Este procedimiento lo repetimos para la tierra, el agua y el capital, porque lo que nos va a decir es cuál es la necesidad para llevar la actividad del recurso, cuánto del recurso disponible voy a usar. Y es la misma idea. Digo, a ver, necesito 1 hectárea para producir 1 hectárea de maíz. Entonces, esto multiplicado por cuánto maíz, más esto multiplicado por cuánto de frijol, más esto multiplicado por cuánto de trigo. Y otra vez es 0. Es 0 porque pues, no estoy produciendo nada, entonces no requiero nada de tierra. Y lo repetimos.
Necesito una lámina de 0.7 por el número de hectáreas que produzca de maíz, más una lámina de 0.8 por el número de hectáreas de frijol, más la lámina de agua por hectárea multiplicado por el número de hectáreas de trigo, y otra vez es 0. Y finalmente, repito el procedimiento para el capital. Requiero esto por hectárea, más trigo, lo multiplico por la cantidad de frijol, perdón, más la necesidad de trigo de capital, y la multiplico por la cantidad de trigo que produzca, y es 0. Perdón, aquí está. Entonces sería este multiplicado por este, más este multiplicado por este, más este multiplicado por este. Ahí está. Bueno, les comentaba en la ocasión anterior que un profesor mío, cuando estuve en mi maestría, decía que no importa qué tanto se esfuerce, no importa qué tanto tiempo se lleve, no importa qué tanto tengan ustedes cuidado, nunca les va a salir el modelo a la primera. Algo va a fallar. Entonces siempre... este es un procedimiento lento. Aquí estoy usando simplemente para ejemplificar. Hay una forma mucho más rápida utilizando conceptos de carácter estadístico. En este caso utiliza la suma de productos, pero no voy a complicarlo ahorita, después lo hacemos, pero simplemente lo importante es que se queden con la idea. Muy bien. Ahora, ¿cómo vemos que está bien armado o bien expresado? Bueno, si yo produzco una hectárea de maíz, pues ahí está. La utilidad que tengo son 14,000 y voy a gastar 8,000 pesos del capital disponible, y de tierra utilicé una hectárea. Y aquí puedo inclusive, aquí está, este es llamámonos mi función objetivo, este es lo que requiero, pero aquí yo puedo ver de lo que tenía, cuánto usé. Bueno, ¿cuánto me queda? Pues aquí me quedan 199, y aquí podemos utilizar simplemente, perdón, le copiamos y lo pegamos. Ahí está, ¿verdad? Si la solución fuera 1, pues entonces me quedan 199 hectáreas, 49 metros de lámina y 292,000 pesos de capital. Oye, ¿y si fueran 2? Pues si fueran 2, sube. Bueno, pues entonces no está tan complicado, porque lo que yo quiero es tener el máximo beneficio. A lo mejor por en medio de ensayo y error puedo lograrlo y no enredarme con el proceso de optimización a través del solver. Bueno, vamos a ponerle, por ejemplo, al trigo 30. Bueno, ya tengo una utilidad interesante de 478,000 pesos, pero ¿qué problema tengo? El problema que tengo es que tengo una disponibilidad máxima de recursos. Y vean ustedes que aunque me sobró todavía, estos son los recursos que sobran, me sobró tierra y me sobró agua, pues ya no solamente me gasté lo que tenía, sino que además ya estoy endeudado. Y esto sí me dan el crédito. Entonces quiere decir que no, espérate, bájale entonces. Ya le bajé, bueno, pero ya me quedaron 34,000. Entonces, pues entonces todo esto, lo que quiero decir es que ustedes pueden hacerlo por ensayo y error, pero bueno, les va a tomar una eternidad llegar a la solución. Entonces, la forma rápida de llegar a esto es a través de Solver, sin necesidad de estar haciendo tanteos, ¿verdad? Esta experiencia surgió de que durante la Segunda Guerra Mundial se reunieron Solow, Dorman y Samuelson en un tanque de pensamiento, un think tank, y lo que les pidieron es, oye, tenemos artillería, tenemos parte naval, tenemos soldados,
pero ¿cómo los asignamos óptimamente para lograr pues el máximo efecto? Entonces ellos generaron un libro que se llama Programación Lineal y Teoría Económica, y fue lo más cercano, digamos, en términos de entender cuál es la lógica de la asignación. Ese libro pues es emblemático y mucho de lo que hacemos ahora está basado en él. Por cierto, lo que se llevaron fue, el premio fue una botella de vino. Entonces, vamos al caso que tenemos aquí. Bueno, entonces ya quedamos que, mira, quédate con 0 y vamos a hacerlo más facilito. Entonces, ya tenemos nuestro solver, datos, y ahora sí, ahí está nuestro solver. Y lo único que vamos a hacer es llenar con los datos que están aquí este tablero y nos va a dar directamente la solución. Lo primero que me pregunta es, ¿dónde está la función objetivo? ¿Se acuerdan que quedamos? Bueno, mira, sobre la función objetivo está aquí. Muy bien, ya me dijiste dónde está la función objetivo. Ahora dime dónde están las actividades. Mira, las actividades van a estar aquí. O sea, lo que vas a tener que mover para buscar qué es lo óptimo. Perfecto. Ahora dime dónde están las restricciones. Ah, bueno, mira, las restricciones están aquí. ¿Se acuerdan que esto es lo que llamaríamos la necesidad? Estos tres, cuánto estamos requiriendo, cuánto estamos usando de acuerdo a la solución, y esto es lo que tenemos disponibles. En este caso, la restricción es desde luego que no podemos usar más de lo que tenemos. Esto es, ahora, ¿cómo lo pongo? ¿Cómo se lo digo a Solver? Ah, bueno, dile agregar. Entonces, vamos a tomar las necesidades, o sea, lo que voy a usar, que está aquí, y le voy a decir que debe ser menor o igual a lo que tengo disponible, que es aquí. Y ya está. Eso es así, o sea, simplemente le estoy diciendo, es una condición, digamos, intuitiva, no puedo usar más de lo que tengo. Lo más que tengo puede ser igual, menor o igual. Y ven ustedes que aquí hay varias opciones, menor, igual, igual, números enteros, etcétera, pero estamos usando esto y lo aceptamos. Y ya está. Ahora, ya lo único que le voy a pedir es que pues, me lo resuelva, ¿verdad? Que me diga cuánta, y aquí es donde se da el teorema de Chalita de que no importa qué hagas, siempre te sale mal a la primera, y sobre todo cuando estás en público. Y ahí está. Perdón. ¿Qué me faltó? Aquí está. Bueno, tenemos el simplex. Aquí está. Y tenemos, ya tenemos la función objetivo, tenemos las funciones, tenemos esto. Y me da aquí la solución. Vean ustedes. Este es el mismo, simplemente lo vacié. Ahí lo tienen ustedes. Y ahí está la solución, ¿verdad? Es decir, aquí tenemos las cantidades de maíz, de frijol y de trigo. Y aquí tenemos nuestra utilidad. Y vean ustedes que pasamos, lo voy a poner otra vez de 0, 0, 0. Ahí tenemos visualmente, no producimos nada de frijol, nada de maíz, nada de trigo. El recurso inicial aquí lo tenemos, de agua, el recurso de tierra y el recurso de capital. Perdón. Y aquí tienen ustedes, entonces, la parte de capital. Dice recurso inicial, recurso usado. Y entonces lo corremos. Nos estorba. Ahí está. Entonces lo corremos y decimos datos, solver, es el mismo que habíamos hecho,
Y la solución, ahí está. Vean ustedes, me está diciendo que produzca 11 de maíz, es el azul, de frijol, tenemos el negro 52 y el trigo no producimos nada. ¿Qué pasó con el recurso inicial? Nos lo acabamos, ¿verdad? Teníamos, en el caso de la tierra, nos sobraron 136 hectáreas. En el caso del agua no nos sobró nada de agua y en el caso del capital no nos sobró nada de capital. Y me dio la máxima utilidad que yo puedo generar en términos de la utilización del recurso. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con esto? Porque de hecho es solo el principio. O sea, este es el principio porque lo único que estamos planteando es lo que llamaríamos la solución básica. Pero ningún problema se resuelve a la primera. Necesitamos tener otras opciones, otros planteamientos. Tenemos que ver qué pasa porque todo está cambiando. Entonces, para hacerlo, el solver me da una opción muy interesante. Aquí está. Me voy a datos y tengo el solver. Y lo que me va a hacer ahora, lo va a resolver, pero le voy a pedir que me haga un análisis de sensibilidad. Aceptar. Bueno, el informe de sensibilidad es este. Y vean ustedes lo que me está diciendo. Me da una información muy interesante que va a enriquecer mi análisis del problema, porque me va a decir, y regresamos al modelo básico, aquí está, me va a decir de esto que está aquí, la pregunta que yo les decía, bueno, ¿y qué tanto puede cambiar sin que cambie la solución? ¿Qué tanto se puede modificar? Entonces, el análisis de sensibilidad, aquí lo tienen, nos da una información muy interesante. Comenzamos con costo reducido de la utilidad. ¿En cuánto debe incrementarse la utilidad de la actividad para que ésta aparezca en la solución? Y fíjense ustedes que lo que dice es que el maíz, su costo reducido, su precio sombra es cero. ¿Por qué? Porque ya está en la solución, porque ya la puedo considerar. El caso del frijol es cero. Pero vean ustedes el caso del trigo. Lo que está diciendo es que si la utilidad del trigo creciera en 3.333.33 por lo menos, entonces el trigo aparecería en la solución. Y esto es muy importante desde el punto de vista de las personas en las fábricas, la gente de ventas. Oye, estoy vendiendo mi producto y no se vende. Bueno, ¿cuánto le tengo que bajar al precio del producto para que se venda? Que es la misma pregunta. ¿Cuánto tiene que cambiar tu producto para que se venda, para que se coloque, en este caso, para que entre en la solución? ¿Verdad? Y vamos a poner el ejemplo, son 3.333, nos vamos al modelo, y eran 15,000, le voy a poner, perdón, aquí está. Le voy a poner aquí está. Le voy a poner, ¿se acuerdan que eran 3,000? Le voy a poner 3.300, le voy a poner 4,000 y entonces esto sería igual a 19,000. 1, 2, 3. Ahí está. Y lo vuelvo a correr. Si todo sale bien, el trigo debería aparecer en la solución. ¡Tatán! Ahí está. Vean ustedes. El trigo apareció. Es decir, lo que está diciendo, oye, ya el trigo mejoró su ventaja competitiva y por lo tanto ya aparece en la solución. Todos estos son ejercicios que se llaman de estática comparativa, es decir, cambio uno de los elementos cada vez, no cambio todo al mismo tiempo. Lo puedo hacer, no hay ningún problema, pero lo que yo quiero tener es una sensibilidad, pues se llama análisis de sensibilidad, de cuánto puedo cambiar las variables de mi problema, la disponibilidad de recursos y qué efecto va a tener sobre la solución final. Entonces vean ustedes que ya cambió esto y vean ustedes que también se modificó
el uso de la tierra, ¿verdad? Y ya, esa es una primera información. Entonces, primera información, vamos a regresarlo como estaba. Ahí estaba. Entonces, acuerden que así lo teníamos y nuevamente los resolvemos y regresamos a como lo teníamos. Muy bien. Ahora, veamos la segunda parte. Esto se llama entonces el coeficiente reducido costo o precio sombra de las... Fíjense, aquí hablamos de utilidades, pero puede ser precio, puede ser impacto en la población, puede ser, o sea, todo número de sillas vendidas, o sea, todo lo que represente la aportación a mi objetivo, eso es lo que estamos evaluando. ¿Y cuánto tiene que cambiar para aquello que no aparece, aparezca? Muy bien. Y este es otro, dice permisible, bueno, aquí ese dato ya lo tienen ustedes, ¿se acuerdan? 14,000, 10,000 y 15,000, se lo da el modelo. ¿Cuánto puede aumentar, permisible aumentar, hasta cuánto puede aumentar la utilidad para tener la misma solución? ¿Sí? ¿Cuánto podemos cambiar la utilidad y tengamos la misma solución? Y lo que está diciendo es que si yo aumento la utilidad, ya no van a ser las 11 hectáreas de maíz, va a ser algo más, seguramente más. Pero también aquí está en el caso de el trigo, es lo que estamos diciendo, ¿se acuerdan? Aquí, si aparece con una utilidad mayor de 3,533, ya está en la utilidad, ¿verdad? Y lo mismo aquí está reducir. Igual, ¿cuánto podemos disminuir la utilidad para mantener la misma solución? Es decir, si yo cambio, en lugar de que sean los 14,000, les pongo 11,000 o 10,999, va a cambiar la participación del maíz. Bueno, no me lo crean, vamos a hacerlo. Aquí está el modelo. ¿Se acuerdan que este es 14? Y le voy a bajar, eran 3,000, le voy a bajar 4,000. Entonces me va a quedar en 10,000. Y otra vez, corro mi modelo, Solver. Ahí está. ¿Qué pasó con el maíz? Desapareció, ¿verdad? Pero fíjense, esto pues está sencillo, lo hacemos en Excel chiquito, pero en las decisiones grandes es importantísimo saber, porque esa es la esencia de la buena administración. ¿Qué puedo cambiar para que las cosas mejoren? Esa es la misma pregunta. Aquí tenemos una forma muy sencilla de plantearlo. Ahora, este es un modelito sencillo de 3 y 3. Ya los modelos comienzan a ser más interesantes para fines prácticos totalmente, cuando estamos hablando de 100 actividades, 300 restricciones, etcétera. Es decir, esto se usa mucho en la industria petrolera, se usa mucho en la industria química. O sea, son modelos que todas las empresas, digamos, que tienen sus departamentos de este tipo de análisis, de toma de decisiones, desarrollan muy específicos para el problema. Muy bien. Sensibilidad. Este es un ejemplo que les comentaba la ocasión anterior, que mi hermano fue gerente de Fermex, una empresa japonesa que está ahí cerca de Coatzacoalcos, que se dedica fundamentalmente a la producción de aminoácidos a partir de la melaza. Es una cosa impresionante en tecnología porque lo que hacen convierten carbohidratos en proteína. Es tecnología japonesa que ellos tienen y que utilizan mucho en alimentos balanceados. Y cuando él toma posesión de la empresa, vendía mucho, pero tenía muchas cuentas por cobrar. Y entonces me decía, oye, yo necesito liquidez, ¿qué hago? Le digo, pues, pues súbele el precio a tu producto. ¿Tienes mercado? Decía, pues sí, pero ¿cuánto le puedo subir y que no salga lo que ellos decían, que no salga de formulación? O sea, que los ganaderos ya no compren mi producto porque está muy caro. ¿Cuál es ese momentito? ¿Cuál es ese umbral que no puedo cruzar, que me mantiene dentro del mercado, pero que sí me permite mejorar su utilidad?
Entonces, hicimos un modelo de este tipo, obviamente mucho más grande, donde tratamos de reflejar lo que llaman dietas de mínimo costo, o raciones de mínimo costo que utiliza toda la ganadería en México, porque está desarrollado por las empresas que producen esto, y entonces detectamos esto justamente, detectamos cuánto podía él aumentar el precio sin salir de la formulación y funcionó muy bien, ¿verdad? Aumentó sus precios, mejoró su liquidez. Entonces fue un ejemplo muy claro de este tipo de que esto funciona. Muy bien. Ahora, vamos a ver este tema del precio sombra, pero en este caso de las restricciones. Fíjense, esta es otra información muy interesante que podemos sacar. Les decía yo que el precio sombra lo que refleja fundamentalmente es el valor del recurso que ustedes tienen disponible en el contexto, en el contexto de su problema, en el contexto de sus condiciones particulares. Entonces, en ese sentido, vamos a manejar esto que se llama, vamos a manejar este que se llama el precio sombra. Vean ustedes que el precio sombra de la tierra es cero y el precio sombra del agua es positivo y el precio sombra del capital es positivo. ¿Qué significa eso? Significa, aquí viene la definición, precio sombra del recurso es incremento en la función objetivo por tener una unidad adicional del recurso. Les decía, bueno, los economistas le llaman la productividad marginal. Tengo una unidad adicional en cuanto aumenta mi producción. Y lo que me está diciendo que en este caso particular, para esta mezcla, para estas condiciones de recursos y para estas actividades, el precio sombra de la tierra es cero. ¿Por qué? Porque si ustedes se van al modelo básico, ¿qué es lo que tenemos? Que la tierra no se agotó, nos sobró tierra, 140. Y si yo en lugar de tener 200 hectáreas tuviera disponibles 201, pues la solución va a ser la misma, porque no me está aportando. Lo único que va a pasar es que en lugar de tener 140 sin usar, tendría 141, ¿verdad? Pero el caso del agua no. Vean ustedes que en el caso del agua es positivo. Si yo tengo 1 metro cúbico más de agua, o una lámina de 1 metro más de agua, lo que estoy teniendo es un incremento en mi función objetivo de 6,686. Es decir, tiene un valor el agua para mi problema. En teoría de los recursos, este es el tema fundamental. En teoría de los recursos, el recurso vale por la forma como se está aprovechando. Inclusive, un comentario sobre el tema de política del agua es, mucha gente dice, oye, pues si el agua produce mucho, pues cóbrales, ¿no? A los compañeros que usan el agua para que produzcan, bueno, la luz, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el precio sombra de la luz? ¿Verdad? En el caso de la electricidad, si ustedes no tuvieran energía eléctrica en una fábrica, ¿qué pasaría? Y dicen, no, es que lo estamos subsidiando el precio y todo un aspecto. Pero, en resumen, sí queremos saber esto y vamos a demostrar que efectivamente es cierto. Son 6,000, podemos ponerle 7,000, vamos a ponerle una unidad más, 51. Es decir, ¿cuánto va a mejorar mi función objetivo si incrementa en una unidad la cantidad de agua? Y entonces, ya le aumenté, le voy a poner ahora 51, ya no tengo 50, tengo 51, y lo que deberán ustedes ver es un aumento en la función objetivo. Entonces lo vemos, datos, solver y resolver. Y vean ustedes, tenemos un aumento, tenemos un cambio y ahora ya se mejoró. En este caso se utilizó los 51 y nos quedó 0, ¿verdad? Vamos a regresar entonces al 50. Vamos a ponerle en ceros para tener esto. Muy bien. Y volvemos a hacer datos. Ahí está.
50. Muy bien. Aquí tenemos. Entonces tenemos, perdón, es que está lloviendo que cambiamos acá, era 14,000, ¿verdad? Discúlpeme. Es el teorema de Chalita que se cumple. Ahora sí, datos. Y lo corremos. El solver. Y ahora sí lo que teníamos. Y hacemos el ejercicio. Fíjense, son 683,000. Entonces le ponemos ahora los 51. Ya está. Y me debe dar un valor superior. Datos. Solver. Ahí está, 690,000. Vean ustedes que subió de los 680 y feria, subió a 690,000, ¿verdad? Y lo que pasó es que ahora seguimos usando el 51, etcétera, ¿verdad? Y tenemos teniendo restricciones. Muy bien, vamos a regresar a lo que teníamos, a los 50, para que vean ustedes los otros. Aquí está, y lo volvemos a correr. Ahora con 50. Muy bien. Bueno, les comento esto porque así, aquí es muy rápido. Y bueno, cuando el modelo lo tienen con Excel es de segundos. Cuando lo hacíamos con las tarjetitas estas, ¿se acuerdan? Perforadas, que lleva uno a las 11 de la noche al centro de cómputo. Y entonces decía, oye, aquí está mi modelo. Y al día siguiente decía, no, no factible, no salió, ay Diosito. Entonces otra vez a meterse a perforar tarjetitas. Entonces lo que aquí pues hicimos y encontrar dónde estaba el problema, pues es de días, de semanas. Entonces las tesis doctorales tardaron mucho tiempo. Pero ahora pues esto ya está muy, muy sencillo. Muy bien. Permítame entonces ver el otra información muy interesante que nos da. Porque aquí no solamente nos da los cambios que se dan, sino si ustedes lo ven, nos da los límites dentro de los cuales nos podemos mover, ¿verdad? Es decir, vean ustedes, dice permitible aumentar y permitible reducir. Permisible aumentar, ¿hasta cuánto se puede aumentar el recurso sin que baje su precio sombra? Evidentemente, nosotros decimos que el precio sombra, en el caso de la tierra, es cero, porque nos sobra tierra. Pero, ¿qué pasa a medida que usemos menos tierra? Bueno, pues seguirá siendo cero porque nos sigue sobrando. Pero cuando lleguemos a quitarle o lleguemos a 136.11 o 136, resulta que el precio sombra ya no va a ser cero, porque ahora el precio sombra se convierte en el factor escaso, ¿verdad? Vean ustedes digamos, es una idea muy importante de que otra vez los recursos, su utilidad está en función de lo que estamos haciendo con ellos. No tienen un valor per se, aunque tengan un valor de mercado, pero el valor real, el valor que le damos para nuestro proyecto, está en función de cómo lo mezclamos con los otros, ¿verdad? Es el tema de tecnología, es el tema de qué hacemos. Y si lo quieren ver ustedes desde un punto de vista, digamos, ya en términos de impacto social y medio ambiente, hombre, pues vaya, si es importante esos términos, porque la gente va y compra tierra y dice, voy a utilizar la tierra, no, bueno, mejor, desforesta. ¿Por qué? Porque va a producir soya y además con soya clonada. Esto es un tema muy fuerte en Brasil y en Argentina, ¿verdad? Y se están llevando la selva y entonces pues uno se pregunta, oye, ¿y qué estamos? Pues mira, estamos ganando renta, sí, pero estamos perdiendo esto y aquello. Y si le podemos dar ese valor a la pérdida, y es el tema de medición de impacto ambiental, impacto social, entonces ya podemos decir cuánto estamos perdiendo. O sea, ¿cuál es el precio sombra de tener bosque? ¿Cuál es el precio sombra de tener naturaleza? ¿Cuál es el precio sombra no de explotar a la tierra, sino de aprovechar y vivir con la tierra? Entonces puede uno extender estos conceptos sencillitos,
pero comenzar a darles una aplicación mucho más rica y mucho más dentro del contexto de lo que estamos viendo, digamos, curso y que lo vamos a aplicar también. Muy bien, aquí es el mismo tema del agua. Lo que está diciendo es que yo puedo aumentar el precio del agua y va a llegar un momento en que su precio sombra va, obviamente tengo más agua, el precio sombra va a llegar un momento en que va a caer. Lo mismo la parte de reducir, si la reduzco en tanto, el precio sombra va a subir. Entonces, en el caso que yo les platicaba de lo que hice para la consultoría que hice para mi hermano en su empresa, fue exactamente darle los límites. Mira, puedes bajar tanto el precio y puedes subirlo tanto. Dentro de este rango, tu demanda no va a cambiar. Y entonces, obviamente, si bajas el precio, la demanda va a aumentar, pero tus condiciones se mantienen constantes, o sea, le da la tranquilidad, vamos a llamarle así, para poder mover precios, costos, tecnología en un rango en que haya esa estabilidad, esa resiliencia de la que tanto hablamos. ¿Cuánto tenían que tener algunas empresas pequeñas como capital de trabajo disponible antes de que viniera lo que vino y que no los llevara a una quiebra? Muchas empresas lo tenían, otras no lo tenían, y realmente lo que ahí lo que estamos hablando es el precio sombra de tener dinero en capital de trabajo en una reserva. Y ese valor de esa reserva, pues con el tiempo fue creciendo. Entonces, para concluir, ¿verdad? Y déjeme repetir, eh, hay mucho más información que puede uno generar. Por ejemplo, puede uno decir, oye, pero ¿cuál es el efecto de que un cambio técnico? Es decir, una mejora en la utilización del recurso, de tal forma que ahora requiero menos recurso para producir esto. Vean ustedes, por ejemplo, en el caso del agua, bueno, metimos otro tipo de riego, a lo mejor era gravedad y metimos ahora, digamos, el riego por aspersión, y entonces ya no necesitaba una hectárea, sino que necesitaba solamente 0.5, perdón, una lámina de 0.5. Entonces, y esto me permite evaluar cuál es el efecto de cambiar la tecnología. Ahí está. Vean ustedes qué significó el cambio tecnológico. El cambio tecnológico significó que lo que tenemos ahora, el trigo entró, salió el maíz y todo se fue para frijol, ¿verdad? Otra vez, los cambios no son neutros, tienen efectos, tienen consecuencias, y aquí nos permite evaluar ese tipo a priori, porque este es el tema. O sea, el tema ya después de que pasó, pues sí, qué fácil, pero a priori, o sea, antes de la experiencia, ¿qué puedo yo dar? ¿Qué puedo consejo? ¿Qué tipo de consultoría puedo dar de acuerdo al problema que se presenta sobre cuál va a ser el efecto y las consecuencias de cada uno de los cambios, ya sea en mi objetivo final, en la contribución que cada una de las actividades tiene el objetivo final, en la tecnología que utilizo, en la disponibilidad de recursos. O sea, todo esto nos habla de las dimensiones que entran normalmente en cualquier proyecto de inversión, ¿verdad? Todo está reflejado ahí, ingresos, costos, tecnología, mercado, etcétera. Inclusive, implícitamente, pues está la administración, que es lo que estamos añadiendo. Es decir, ¿cómo administro yo lo que tengo? Bien, déjeme entonces resumir esta temática. Les comento que para hacerlo muy, muy rápido, entonces, no importa qué tan complicado sea el problema, no importa qué tan sencillo sea, ¿verdad? Ustedes tendrán que, aquí están, contenido, tendrán que diseñarlo, lo procesamos y lo interpretamos. Vean que vimos la solución básica, vimos los precios sombra e hicimos simulación y definimos restricciones, actividades, etcétera. Segundo, que pues yo les recomiendo utilizar eso. Hay muchos software, algunos son muy caros, otros no tan caros, pero la ventaja
que tiene este solver es que directo se conecta con todas las facilidades de Excel. Y vean ustedes que visualmente, y repito, es un tema muy importante, es una forma de comunicación, sin necesidad de que se metan ecuaciones, ni tablas, ni etcétera. No, simplemente dímelo en una gráfica y ya me queda claro. Luego hicimos el diseño, para este caso, ahí lo tienen ustedes. Hicimos nuestra sábana, generamos el modelo y luego hicimos el análisis de sensibilidad en base a esto, esta corrida que me da el solver. Muy bien, permítame entonces pasar esto y voy a comentar esta parte. Ahí está. Como ven ustedes, lo que hicimos, cubrimos esto, metodología paso a paso para optimizar mezclas de fondeo en Solver con Excel. No hicimos la aplicación directa a mezclas de fondeo porque yo lo que quería presentarles a ustedes con un ejemplo muy sencillito es que esto mismo que hicimos para el caso de maíz, frijol y trigo, si ustedes recuerdan en la sesión anterior, ya lo hicimos para todas las opciones de mezclas de fondeo. Fue exactamente lo mismo. Definimos actividades, fueron los escenarios, definimos restricciones, definimos el objetivo, que era lograr el impacto integral máximo, vimos rentabilidad. Entonces, en aquel tiempo, en aquel momento, pues no usamos una matriz de 3x3. De hecho, fue de 9 por 20, 30, porque le agregamos otra serie de elementos, pero la interpretación, el análisis es exactamente el mismo. Si ustedes manejan bien este ejercicio sencillito, pues manejarán cualquier otro tipo de modelo. En la siguiente sesión, que ya se nos agotó el tiempo, vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Que es ya el tema de arquitectura financiera. Es decir, vamos a ver para diferentes situaciones cuál sería esa, ¿qué quiere decir arquitectura financiera? En términos generales, a nivel de literatura, normalmente se habla de arquitectura financiera cuando se menciona cómo están, vamos a llamarle, establecidos los diferentes, es un tema de oferta fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, ¿qué tenemos a nivel internacional? ¿Cuántas bancas de desarrollo? ¿Cuántas bancas múltiples? Y tenemos garantías. Es un poco la arquitectura financiera del sistema financiero, o sea, la arquitectura del sistema financiero. En proyectos lo utilizamos en otro contexto. Lo que estamos diciendo es cómo está construido el modelo el proyecto que ustedes armaron. ¿Cuál es su arquitectura? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes reciben? ¿Qué dan? ¿Cuáles son las contraprestaciones? Y obviamente, cómo entran los recursos, el tema de finanzas híbridas en cada uno de estos modelos. Vamos a ver varios casos. Vamos a ver en este caso, perdón, vamos a ver productores de queso con gestión ambiental versus productores de queso sin gestión ambiental. Vamos a ver organización para producción y acopio con fondos de inversión. Vamos a ver organización para el bienestar social y producción sustentable con un fideicomiso. Vamos a ver un agroparque de alta tecnología y vamos a ver fundaciones para impacto social. Para cada uno de estos vamos a platicar el modelo de arquitectura financiera. Todos son casos reales. Obviamente, pues no tenemos no usamos los nombres ni mucho menos por temas de confidencialidad, pero representa situaciones que se aplicaron y que ustedes pueden extender. Y en todos los casos podemos platicarles a ustedes cómo es que entra precisamente lo que acabamos de hacer. Bueno, pues les agradezco mucho. De verdad que fue entiendo, una parte un poquito pesada, pero yo les aseguro que si ustedes ya con la plataforma de Excel pueden repetir esto y van a ver que en realidad es un tema que les da mucha, no sé cómo llamar, mucha tranquilidad para entender las tripas, digamos así, de cómo se consiguen y cómo se mezclan
los instrumentos financieros para lograr resultados de muy diferente naturaleza. Bueno, pues finalmente, nuevamente les reitero su atención, le agradezco por su atención y pues los espero el próximo viernes. Ya entramos a la 14ª sesión, donde vamos a ver en detalle cada uno de estos modelos. Y otra vez, les comento, serían dos plataformas que tienen ustedes que, dos presentaciones que tienen ustedes que bajar. Una que sería la propiamente, digamos, la plataforma de Excel que les presenté a ustedes, que no tiene ninguna candado. Ustedes pueden sin ningún problema hacer todas sus, repetir todo lo que pusimos ahí. Y la otra es esta presentación donde vamos ya a tener información para la sección del próximo viernes. Pues muchas gracias y que tengan ustedes un bonito fin de semana.